mil disculpas, en serio, mil disculpas, les pido disculpas. No sé qué ha pasado, se ha desconectado, me salía cargando y luego se desconectó, pero ya no importa. Estamos otra vez aquí. Y bueno, lo siento, pero bueno, a veces sucede eso. No sé si mi computadora, el internet, pero no, la computadora estaba bien, no pasó nada, era el internet y bueno. Pero mis disculpas y continuamos, por favor. Y bueno, eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Que vamos a tener que continuar. Bueno, entonces, decíamos que en la Edad Media el reinado del derecho cesó, dejó de existir. Entre particulares, grupos sociales, aparece la ley del más fuerte. Así es, aparece la ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte, que obviamente nos trae consigo aspectos importantísimos, por cierto, como que el derecho desaparece porque los problemas los solucionaban a golpes y violencia. Directo. ¿Qué ocurre? Que el cristianismo se propone construir una sociedad basada en la solidaridad y la caridad, mediante el arbitraje antes de llegar a los tribunales. Antes de llegar a los tribunales. Aparece el Renacimiento en los siglos XII y XIII. Resurge la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que se buscó recuperar el pensamiento clásico de griegos y romanos, y sobre esta base construir nuevas ideas y nuevos pensamientos que signifiquen avance de la humanidad. Y así sucedió. Ahora, esta nueva sociedad, la sociedad del Renacimiento, toma otra vez conciencia de la necesidad de que el derecho tiene que existir. Así es que el derecho tiene que existir. Y piensa que únicamente es el derecho quien puede garantizar el orden y la seguridad que exige el plan divino, el plan de Dios, y que hace posible el progreso. Entonces, por supuesto que en muchas épocas el derecho va a tener también un toque divino y luego un toque humano, la creación humana, por excelencia el derecho. Ahora ocurre también que el sistema jurídico romano-germánico, SJR-G, aparece en el siglo XIII. Roma había caído y, por supuesto, hay en la Universidad de Bolonia, Italia, un filólogo estudioso de las letras, que también era monje, llamado Irnerio. Así es, Irnerio, que está F es de foto. Que él estaba buscando papeles antiguos y encontró un ejemplar del Digesto en 3 volúmenes. Y le llamó la atención a él y a otros juristas. ¿Y qué ocurrió? Debido a la antigüedad del documento, se ponen a estudiarlo. Y más bien, se había conservado el Digesto. Se había conservado. Y ahí estaba el derecho romano. Entonces, después de analizarlo, ahí ellos dicen, a ver, este derecho, que es el derecho romano, el derecho de Roma, que miren la maravilla que es y el aporte también que nos ha dado. No es que no sabían el aporte que había dado Roma, sino que el digesto como tal era una obra de arte. Dicen muy bien, en Italia, descendientes y herederos directos del Imperio Romano, y Alemania, el pueblo germano, consideran que hay que estudiar, construir y enseñar este derecho. ¿Cuál? El derecho romano. Así que ocurre esa figura y esa situación. Ahora entonces aparece la escuela de los glosadores. Irnerio estuvo a la cabeza. ¿Qué hicieron? Estudiar e interpretar el derecho romano. Como resultado de este estudio e interpretación, escriben al margen del texto una glosa. Es decir, glosaban. Hay un documento y lo que yo hacía del documento, mi interpretación era la glosa.
donde se explicaba e interpretaba científicamente el derecho romano por los profesores universitarios, quienes se convirtieron en los primeros científicos del derecho, por eso la escuela de los glosadores. Los que escribían y analizaban el documento, y cuando escribían apuntes al lado, era la glosa. Luego surge, en el siglo XIV, los científicos crearían lo que es la escuela de los postglosadores, después. En las universidades estaban llegando al derecho, llegan a constatar de que el derecho romano tenía que evolucionar de acuerdo a las necesidades y exigencias de las relaciones sociales, a las que tienen que regular. Entonces, estos juristas ya no se conformaban con una sola explicación de la norma jurídica como hacían los glosadores. Ya no había eso. Porque ¿qué hacían los glosadores? Leían, interpretaban una explicación y pare de contar. No, querían ir más allá. El derecho romano tenía que estar vigente, pero acorde a las exigencias de esa época nueva, de acuerdo a esas relaciones sociales que tenía que regular. Ya no una mera interpretación de cómo era el derecho en esa época. Buscan la interpretación del nuevo sentido. Así es. Y una nueva significación de las normas jurídicas de este derecho romano, que respondan mejor a las nuevas exigencias de las nuevas relaciones sociales, que se actualice. Entonces, el derecho romano, enseñado en esa universidad, coincidió cada día menos con el derecho romano originario. Ese es el detalle de los postglosadores. Y cada vez era un derecho romano moderno, aplicable a los nuevos tiempos. Simple y directo. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que el derecho romano no había muerto. No, es cierto, no es que no lo conocían el derecho romano. No, sí, más al contrario, sí se lo conocía, pero no de esa magnitud. Y aquí es que los glosadores y los postglosadores deciden darle ese toque actual y moderno a este derecho. Deciden hacer. ¿Por qué? Porque había que hacer. Y el derecho romano no estaba muerto, ni estaba de parranda, ¿no? Y no, y no. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, también ya hemos visto anteriormente la famosa escuela del derecho natural de los siglos XVII, XVIII, para juntar o amalgamar las costumbres locales y regionales. También triunfa la escuela del derecho natural en base a los principios inmutables y universales del derecho natural, que ya lo hemos visto anteriormente. Resuelve el conflicto entre la caridad y la solidaridad con el derecho y la justicia, que para muchos, bueno, había un problema entre el derecho positivo, derecho natural, qué es lo justo, qué es lo equitativo. Esos detalles, bueno, que el derecho natural lo hemos visto anteriormente. Santo Tomás de Aquino señala que la filosofía y el derecho precristiano, con base en la razón, se adaptan en buena medida a la ley divina. Filosofía y el derecho precristiano, con base a la razón, se adaptan en buena medida a la ley divina. Luego aparece la escuela científica de los humanistas. Y seguimos en la etapa del derecho romano, por si acaso no hemos salido de ella. Triunfa en Francia en el siglo XVI. Además de la restitución de la pureza del derecho romano, plantean soluciones razonables actuales a este derecho. Las universidades europeas enseñaban el derecho enseñando romano, asistida del derecho canónico. Más tarde, ¿qué ocurre? Aparece la enseñanza de los derechos nacionales. Lo que sucede es que cuando en Europa cae el Imperio Romano, se crean y nacen los estados nacionales. Y cuando ocurre lo de la escuela de los glosadores y los postglosadores, hay algo interesante. ¿Enseñan romano? Sí. Luego, derecho canónico, el derecho de la iglesia, católica obviamente, sí. Y el derecho natural, el derecho local, no lo enseñaban.
Luego empiezan a enseñarlo de una manera muy escueta, hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, Suecia recién empezó a enseñar su derecho en 1620. En París, 1679, se crea la Cátedra del Derecho Francés, el derecho que regía Francia en esa época, por favor. Y la mayor parte de los países europeos y sus universidades empezó a enseñar su derecho nacional hasta el siglo XVII. Es decir, ese es el detalle. Sin embargo, el estudio de los derechos nacionales fue secundario en relación a la enseñanza del derecho romano, algo que hoy en la actualidad es absolutamente al revés. Porque aquí en la actualidad el derecho romano te lo enseñan de manera breve, escueta. Muchos ya están empezando a suprimir la materia de derecho romano, como alguna vez la vimos en la universidad. Y de ahí, bueno, tenemos esa situación de que cada vez el derecho romano decrece porque se privilegia el derecho nacional o el derecho del lugar. Pero por supuesto, que también hay que decirlo, que en esa época no era así, era al revés, romano primero, luego canónico y de último, el derecho del país o del lugar o del estado respectivo. Ahora, el tema de los humanistas. Esta escuela científica de los humanistas, en base a lo que es el derecho romano, porque seguimos en el derecho romano, no hemos cambiado para nada de tema todavía, dice que la filosofía grecorromana desde Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos sentaron las bases para la construcción del derecho natural que habíamos visto anteriormente, la segunda jornada. La filosofía cristiana de San Agustín y Santo Tomás, que aportaron los fundamentos filosóficos y teológicos para la construcción del derecho natural. Es otro elemento importante de la escuela científica de los humanistas, que los humanistas intentan acoplar también el derecho natural a su pensamiento. El desarrollo de este sistema fue resultado de la doctrina elaborada por las universidades, y esta doctrina era la principal fuente de este sistema en su etapa de formación. Este sistema jurídico era eminentemente racionalista. ¿Qué dicen los humanistas? Que el derecho es producto de la razón humana, como revelación o como creación. Se conoce mediante la razón, se enseña y se aplica mediante la razón, dicen los humanistas. Que es un sistema jurídico basado en un método deductivo. Hay dos métodos generales, deductivo e inductivo. Por supuesto, ustedes si están en examen de grado ya habrán pasado en algún momento la elaboración de su perfil y con eso ya se han olvidado de lo que es tesis, tesis, proyecto de grado o trabajo dirigido. Pero el sistema deductivo, que a partir de conceptos generales se llega a un hecho particular. Es un derecho que se considera solamente un medio para llegar a un fin. Eso dicen los humanistas del derecho. ¿Cuál es ese fin? Seguridad, paz y justicia. Y ya está. Entonces, dicho eso, su expansión en el mundo. Este sistema jurídico romano-germánico se expandió a raíz de la colonización de muchas partes del mundo que hicieron los europeos. Y ahí la técnica de codificar facilitó la recepción, porque obviamente, ¿qué pasaba? España colonizó América, lo que hoy día llamamos América Latina, para ser más exactos. Y traían este sistema de codificar, de que había que establecer a la gente que estaba prohibido, permitido, y eso se permitía y se establecía solamente a través de la codificación. Solamente a través de la codificación. Entonces, el Imperio Romano en este sentido se vio rebasado porque su sistema de codificación estuvo fuera y se aplicó fuera del Imperio Romano. América Latina, parte de Asia, parte de África, donde los europeos llegaron y sentaron presencia, ahí está. Y este sistema jurídico llega a Bolivia, sí. El camino de la conquista que trajo la corona española, sí. Y en la República, ¿qué ocurre? Hay la influencia de los códigos napoleónicos,
Y las legislaciones bolivianas, las primeras, al menos por ejemplo, la época de codificación que hizo el mariscal Andrés de Santa Cruz, cuando era presidente de Bolivia, se influenció bastante en lo que eran los códigos napoleónicos. Así que bueno, ese es un detalle. Vamos con el segundo, Common Law, ley común. Common Law es un sistema jurídico que establece y comprende el derecho de Inglaterra y los derechos que han tenido como modelo al derecho inglés. Es el derecho común a toda Inglaterra, en oposición a la costumbre local. Inglaterra o Reino Unido o Gran Bretaña, bueno, hay que saber diferenciar. Gran Bretaña es la isla donde está Escocia, Gales y, obviamente, Inglaterra. Al otro lado, cerca, está la isla de Irlanda, con Irlanda como tal, Irlanda del Norte. Entonces, todos estos lugares, salvo Irlanda, que es un estado aparte, tenían sus propias costumbres locales. Norirlandeses, galeses, escoceses, ingleses. Pero resulta que cuando se unifican todo, hay un common law que se opone a la costumbre local para establecer derechos y leyes comunes. ¿Pero qué tipo de leyes? Ojo, eso es lo que vamos a ver aquí. Primero, ¿es un sistema jurídico? Sí, porque es ley. ¿Pero qué tipo de ley? Exacto. Primero, la crean las decisiones de los tribunales. Y hay dos cuerpos de normas diferentes que los ingleses aplican: common law o ley común, que así se llama el sistema, y la equity, equidad, o como se pronuncia. Sí, mi inglés ahorita está muy mal. La equidad. Entonces, ambos fueron adoptados como base del derecho de los estados estadounidenses, porque Estados Unidos se divide en estados a ser un país federal, pero los estadounidenses son descendientes de los ingleses y se basan más en la jurisprudencia que en las leyes. No es que no exista la ley, ¿sí? Pero más que se aplica la jurisprudencia. ¿Qué sucedió antes para aplicarlo ahora a un X caso donde haya similitud? Exacto, exacto. Y si no hay jurisprudencia, bueno, hay que crearla entonces. Ese es el sistema del common law. No hay jurisprudencia, perfecto. Hay que crearla. Hay que crearla y se la crea. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya. Elementos filosóficos, teóricos y metodológicos del common law. Primero, es filosofía empirista inglesa. Empírico. Empirista viene de empírico, sí. ¿Qué es empírico? Experiencia. La experiencia, los ingleses se basan mucho en la experiencia. ¿Qué experiencia? La del pasado. La del pasado. ¿Qué sucedió antes en un caso similar para aplicar lo que sucedió antes de ese caso similar al día de hoy, que es similar al anterior? Oh. Lo empírico es la experiencia. Yo les pregunto a ustedes así, ¿no? Si les preguntara, ¿saben cocinar? Sí. ¿Qué saben hacer? Parrillada, sopa de maní, fricasé, su versión cruceña de patasca, picante o sacta, etcétera. ¿Cómo sabes? No, yo sé hacerlo porque aprendí a hacerlo, sí, pero dame un documento, un título, un certificado, etcétera, donde diga que sabes hacer absolutamente eso. No, no lo tienen, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque lo han adquirido mediante la experiencia. Y esa experiencia es lo que se llama empirismo. Esa experiencia es lo que se llama empirismo, lo empírico, es decir, la experiencia. Dos, aquí aplicamos un método inductivo. Llegar, o sea, a conceptos generales a partir de un hecho particular. Ocurre algo particular, ya cómo vamos a dar una solución general. Tres, el common law es obra de los jueces y del rey. Jueces y el rey. El rey de Inglaterra y los jueces que están ahí. De ahí es un derecho procedimental y no es un derecho sustantivo.
es más aplicable al tema de procedimientos que otra cosa. Más que todo procedimientos antes que cualquier otra cosa. Así que ese es un detalle absolutamente importantísimo en todo esto. Las fuentes del common law, ¿cuáles son? La costumbre y el precedente, o lo que llamamos justicia. Así, el precedente, lo que sucedió antes, o jurisprudencia. Y la costumbre. Así que esos son algunos aspectos interesantes e importantes que uno tiene que tomar en cuenta cuando hablamos del common law. Así de simple. Ahora, tenemos otro. Sistema jurídico de los países socialistas. Hay que avanzarlo. Obvio que sí, hay que avanzarlo. Así que esto es un detalle absolutamente importantísimo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, en 1917, en octubre, se da la Revolución Rusa. Así, en 1917 se da la Revolución Rusa. Y esa Revolución Rusa de octubre dio lugar a lo que es el primer país socialista del planeta, que fue obviamente Rusia. Y a partir de ahí, hubieron otras revoluciones socialistas del mundo que instauraron absolutamente países de índole marxista. La base filosófica es el marxismo. Es el marxismo. Obviamente un materialismo histórico, materialismo dialéctico, la lucha de los contrarios y otros aspectos que, bueno, se encarga la filosofía del derecho. Solamente diremos que lo básico, ¿no? Para que se entienda. Por ejemplo, los medios de producción, la lucha de los contrarios, que entre una clase social y otra nunca va a haber armonía. Entonces son algunos de los detalles importantes que habla el comunismo o marxismo. Así es. Lucha de los contrarios, lucha de clases, especialmente el rico, el pobre, que el rico es dueño de los medios de producción y el trabajador vende su fuerza laboral para conseguir alguna situación de una remuneración, pero que obviamente el dueño de los medios de producción es quien, por supuesto, va a establecer una ventaja respectiva sobre el trabajador. Entonces, hay algunas cosas del marxismo, pero ¿es el derecho vigente en países socialistas? ¿Estuvo vigente en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Sí, o lo que hoy día, bueno, o se llamaba Unión Soviética a seca, sí. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy día Unión Soviética seca, sí. ¿Vigente en Cuba? Sí. ¿Vigente en Corea del Norte? Sí. Otros países de esta índole. Este sistema socialista tiene como objetivo la toma del poder por el Partido Comunista. El Partido Comunista es quien domina el Partido Comunista. Y la organización de las instituciones jurídicas en beneficio de la clase de los obreros y campesinos establece algunos mecanismos que se ha establecido. ¿Por qué? Porque cuando el Partido Comunista toma el poder, hay ciertas medidas que va a adoptar ese partido que ya es dueño del poder y que va a manejar o controlar el Estado. Y uno de estos mecanismos son los siguientes. Primero, todo lo que es el comercio exterior se nacionaliza o estatiza. Aquí es un punto importante que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nacionalización y estatización son dos términos diferentes, pero que van al mismo lugar, que es que el Estado tome control de eso. Pero ¿qué ocurre? Supongamos que un X país tenemos una empresa extranjera que está operando y trabajando, o sus capitales son extranjeros. Si el Estado la revierte y la transfiere al propio Estado,
Se llama nacionalizar. Porque el capital y todo no era obviamente nacional. Había que nacionalizarla. Pero resulta que puede darse el caso de que exista una empresa de que es privada y que esa empresa privada tenga capitales nacionales, pero son privados, es una empresa privada que ofrece un servicio privado, así de sencillo, lo ofrecen, un servicio privado, no es del Estado, pero es de capital nacional. Y el Estado dice, ahora sí es nuestro, boom, se acaba la historia. Primero, es incorrecto el término nacionalizar porque esa empresa, por más privada que sea, está en manos de tus compatriotas, de los ciudadanos del Estado. Ese es un primer detalle. Entonces, el segundo detalle es simple, se estatiza. Esa es una gran diferencia, se estatiza. Entonces, hemos hecho ya esas absolutamente diferencias, se estatiza. Así que bueno. Entonces, ¿qué hacen los países de este sistema? Nacionalizan, estatizan el comercio exterior, nacionalizan o estatizan, según sea el caso, los bancos, nacionalizan, estatizan las empresas de transporte, nacionalizan, estatizan la gran industria, entre otros aspectos. Así de sencillo, la gran industria. Así que ese es un aspecto absolutamente importantísimo que hay que tocar en estas alturas. Ya está. Así que bueno, hasta ese momento ahí estamos muy bien. Ahora, otro sistema. Tenemos absolutamente otro sistema importante. Así, los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos. Primero, en el mundo hay sistemas religiosos que se administran o manejan desde un punto de vista de la religiosidad y no de otra parte. Desde el punto de vista de la religiosidad se maneja. Entonces, ese es un detalle absolutamente bueno e importante que uno tiene que tomarlo en cuenta. Primero tenemos un derecho musulmán, donde lo que estamos viendo en imagen de la pantalla es la bandera de Turquía, que Turquía es un país islámico o musulmán. Media luna y la estrella es el símbolo del Islam. Así que ahí está, ese es el absoluto detalle. Y resulta que uno se da cuenta que el derecho musulmán es el conjunto de normas relativas a las relaciones humanas que se derivan de la religión musulmana, o conocida también como el Islam. Y tiene un sistema de normas propias, muy diferente a las del sistema de las normas jurídicas de los países occidentales en el sentido de que no están regidas por un derecho como tal. No, perdón, una religión como tal, que nuestro derecho no está sustentado. Claro, tiene valores, influencia cristianas del derecho natural, pero no es un derecho religioso. A eso queremos llegar. No es un derecho religioso. No lo es. Luego tenemos el derecho hindú, que está constituido por los preceptos que se imponen con fuerza legal a todos los fieles de la religión hindú, cualquiera que sea el país en el que se encuentra. El hindú, derecho hindú. Luego tenemos el derecho canónico, que este sí ha influenciado en muchos, pero el Estado boliviano, por ejemplo, argentino, brasilero, nicaragüense, salvadoreño, tiene su propio derecho. Pero también hay un derecho canónico que es el de la Iglesia Católica, que es el conjunto de normas jurídicas aplicables a los cristianos. Pero ojo, hay un Estado religioso en la civilización occidental. Así es, hay un Estado religioso en la civilización
occidental, que es nuestra civilización. El Vaticano, llamado también Santa Sede, donde el Papa es la autoridad religiosa de los católicos en el mundo, pero al mismo tiempo es el jefe de Estado del Vaticano, que es este país. Entonces es un detalle absolutamente importante en todo esto. Entonces, los canonistas se contentan con la formulación de principios cuya satisfacción deben llevar los estados si se quiere dar satisfacción a la moral cristiana, y a cuyos mandamientos deben conformarse en cualquier caso los fieles. Así que esto es algo también importante, que los fieles católicos tienen que obedecer las reglas del derecho canónico. Y la idea cuál es, que otros estados que se consideran católicos apliquen. Pero hoy día la lucha que se tiene es la separación del Estado de la Iglesia y estados laicos, es decir, esos estados laicos, aquellos que no tienen vinculación con ninguna religión, por ende con la católica, ¿no? Luego tenemos los sistemas jurídicos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Y aquí es donde ya yo tengo que hacer la aclaración de que esto no es más que la explicación de grandes rasgos de este sistema, pero no es, no es, no es hablar de la unidad que vamos a ver en su momento, de esa unidad que vamos a ver en su momento, de lo que es el pluralismo jurídico. No, eso no es todavía, por favor, ese no es el detalle, no es el detalle. Entonces, eso es algo que hay que absolutamente aclararlo, señores. Hay que aclarar ese aspecto por si acaso. Esto no es todavía lo que hablamos o llamamos derecho canónico. Así que, bueno, ese es un detalle importante. Sino que estamos viendo sistemas jurídicos y es eso lo que estamos viendo acá. No estamos tocando el derecho canónico. No, el derecho de los pueblos, sí, pero de manera general, no el pluralismo jurídico. Así que hago esa aclaración porque en su momento vamos a ver el pluralismo jurídico. Pero en este momento no, ya hice esa aclaración X veces, así que vamos a continuar, por favor. Muy bien. Lo primero que nada, que este sistema jurídico, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, que luego vamos a ver en otra unidad diferente, lo que es el pluralismo jurídico, es el conjunto de principios y normas jurídicas, construidos y aplicados por las naciones y los pueblos indígenas, originarios, campesinos. ¿Son verdaderos sistemas jurídicos? Sí. ¿Cumplen con los requisitos de un sistema jurídico? Sí, correcto. Que veíamos anteriormente. Primero, ¿tienen una concepción diferente del mundo? Por supuesto que sí. Porque como veíamos al principio, ¿cómo es que ese pueblo da una concepción diferente del mundo? ¿Qué opina y piensa del mundo desde el punto de vista del derecho? Dos, que corresponden a culturas diferentes, por supuesto que sí. Y tienen una manera diferente de regular normativamente su existencia, claro que sí, así es. Ese es un detalle absolutamente importantísimo que uno tiene que tomar en cuenta en todo esto de acá. Así que buenísimo está todo esto. Y pasamos el momento en el que lo que yo voy a hacer es, un segundo por favor, voy a compartir pantalla. Y adelante con las preguntas, por favor. Eso les pido, adelante con las preguntas. Somos todo oídos.